¿Qué tardes tal, a Fernando? todos y todas. Eh, Me siento afortunado de poder presentar un gran libro de derecho. ¿Por qué un gran libro de derecho? Porque representa una contribución novedosa sobre una temática que nos involucra a todos y a todas, como personas y como ciudadanos. El título, Estado de Derecho y Legitimidad Democrática, invita a reflexionar sobre estas grandes conquistas de la humanidad, como refiere el profesor Martí en el prólogo. Y ello remite naturalmente a los derechos humanos. Pero Estado de Derecho, legitimidad democrática y derechos humanos no solo son conquistas, son inventos humanos. Son artificios que ajustamos progresivamente con nuestra práctica social y dialógica que hicimos bien en llamar derecho. Y es que estos artefactos humanos extraordinarios son imprescindibles para una convivencia social y pluralista, donde todas las voces tengan cabida en igualdad de condiciones, en simetría, para ponerlo en términos de ética dialógica. Y porque esta práctica dialógica es progresiva, nos exige repensar las formas de su legitimación. Y allí es donde no solo nos interesa el qué y el quiénes, sino también el cómo y las razones. A estas cuestiones contribuye el libro. Ahora sí, intercambiando un poco el formato, vamos a los agradecimientos. Quiero, en nombre de la Comisión de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados, de esta nueva comisión, quiero agradecer a las autoridades del colegio por permitirnos ser anfitriones y presentar este libro. Y agradecer a su vez a las entidades que invitan al evento, las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, al Laboratorio de Análisis Económico del Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Muchas gracias también a los expositores y autores que están presentes hoy en esta reunión. Y desde luego, muchas gracias a todos y todas los que hoy nos acompañan. Brevemente, la idea es que durante unos 15 minutos, los dos compiladores del libro, el doctor Carlos Diego Martínez Inca y Gonzalo Isiboleto, se explayen en lo que ellos consideran son los aspectos relevantes del libro. Luego yo le haré un par de preguntas, o sea, vamos a hacer el formato de entrevista, y a continuación quedará abierto el debate para las entrevistas que cada uno de ustedes quiera realizarles. En primer término va a comenzar Carlos Diego Martínez Inca. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de El Salvador. Es abogado y doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesor titular efectivo de Filosofía Social y Política en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y de la asignatura Introducción a la Filosofía en la Facultad de Derecho también de Cuyo. Gonzalo Isiboleto es profesor de grado universitario en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Lanús. Es profesor en Introducción a la Filosofía en la Facultad de Derecho y profesor titular de Filosofía en la Facultad de Ciencias Económicas también de la Universidad Nacional de Cuyo, y además es codirector de la revista Ética y Discurso. Carlos, el micrófono es tuyo cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Hago propicia también el agradecimiento al Colegio de Abogados que nos ha brindado este espacio, al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, presente, el doctor Fernando Pérez Lazala, que avaló esta presentación y que además es la institución en la cual está radicado nuestro proyecto de investigación. De hecho, esta obra que estamos presentando hoy es el resultado de un proyecto bienal de investigación subsidiado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, y bueno, tenemos la oportunidad de poder brindar algunas razones a quienes han tenido la gentileza y la cortesía de acercarse a esta plataforma acerca de por qué consideramos que es una obra que vale la pena leer. Se trata de una obra colectiva donde los integrantes del proyecto, que somos
En principio somos 5 integrantes, hemos invitado a distintos autores y autoras de América Latina, dispersos en ciertos sentidos por el mundo. Uno de ellos estuvo en Lovaina durante los 2 años de producción del libro, 2 actualmente están en España, y las restantes en Chile, pero los hemos invitado a dar su mirada en torno a esta problemática que es el objeto de indagación, de preocupación del proyecto, que es el Estado de Derecho y la legitimidad democrática. Vamos a tratar de ser muy breves, porque la idea es proponerles un poco un viaje por el libro, que está hecho de un importante y épico prólogo escrito por José Luis Martí, uno de los grandes teóricos de la democracia deliberativa en el mundo hispanoparlante, profesor de la Pompeu Fabra, y la presentación que hacemos con Gonzalo, donde damos cuenta de la temática del libro, más los 11 capítulos, de los cuales Gonzalo y yo somos autores de un capítulo cada uno. La idea del libro fue justamente tratar de posicionarnos en una discusión actual muy interesante respecto al Estado de Derecho, porque generalmente los abogados y las abogadas solemos hacer una reconstrucción dogmática de los conceptos a partir de lo que está consagrado en los textos, una especie de indagación, y tendemos a desarraigar histórica y sociológicamente conceptos que han tenido una génesis en determinados contextos históricos, políticos, económicos, y eso pasa actualmente con el Estado de Derecho. Entonces, la idea inicial fue abordar justamente el Estado de Derecho de distintas miradas, pero pensando fundamentalmente en las problemáticas que hoy atraviesan y ponen en discusión la vigencia del Estado de Derecho. Bien saben ustedes, la mayoría, que hay distintas nociones o conceptualizaciones del Estado de Derecho: el Estado de Derecho legislativo, liberal, el Estado de Derecho robusto, la noción de Estado de Derecho constitucional, el Estado de Derecho popular, y hay algunas variantes más. Lejos de querer hacer una conceptualización, lo que hemos querido es problematizar, mostrar algunos problemas concretos que mencionamos en la presentación. Por ejemplo, el tema de hasta dónde pueden los integrantes de un poder de la República que no han sido electos por el voto popular tener la última palabra respecto de cuestiones que hacen a la vida de los ciudadanos, sobre todo en contextos de grandes desigualdades económicas como los que atraviesa América Latina, de fuerte politización de la justicia, como vemos en nuestro país y en la región. Y en ese contexto donde los jueces se empoderan y están un poco en la corriente del activismo, es decir, creer que son los últimos resortes de la República, se plantea la cuestión de hasta dónde realmente es legítimo que un poder que no ha sido electo por el voto popular pueda tener la última palabra. Temática que fue introducida en la filosofía del derecho hace ya unas décadas por Jeremy Waldron, en general en Canadá, y con toda la cuestión del constitucionalismo dialógico. Entonces, insisto, la mirada del libro no es querer conceptualizar, querer dar definiciones, sino problematizar. Y hay algunos problemas, 11 problemas que son objeto de 11 capítulos del libro, de los cuales, por ejemplo, el que me tocó a mí fue el tema de la legitimidad del Poder Judicial. Es decir, cuando hablamos de legitimidad, primero y principal, ¿qué entendemos por legitimidad? ¿Qué diferencia hay entre legitimidad y legalidad? ¿Cuáles son las bases de la legitimidad? Tipos de legitimidad que se han ensayado desde el punto de vista de las distintas formas de democracia en los últimos 30 años, y bajando un poquito al problema que nos urge hoy, en este contexto de reforma y discusión del Poder Judicial, ¿cuáles serían las claves para una nueva legitimidad de la justicia federal en Argentina? Eso es un ejemplo de cómo hemos procurado problematizar, es decir, presentar un problema, insisto, un problema muy concreto, muy puntual, muy específico. Otros problemas han sido, por ejemplo, el caso de David Gómez, que lo va a presentar Gonzalo en la segunda parte, el tema de la prensa escrita, la libertad de expresión en una cultura de la imagen, en un diálogo entre iguales que es la esencia de la democracia, cómo afecta justamente la pérdida de la escritura en la prensa. Otro aspecto que Lucrecia, aquí presente, también trabajó, el tema de las estadísticas y los números, cómo la manipulación de los números y las estadísticas también afecta a la sana convivencia democrática, y es un problema que atraviesa el Estado de Derecho hoy. Otros problemas es el famoso problema del control de convencionalidad y constitucionalidad. ¿Hasta dónde pueden los organismos supranacionales y los nacionales articular una política de empatía y de discusión común en un marco de democracia deliberativa para tratar justamente de evitar los problemas que hemos conocido en la Argentina en los últimos 5 años? En fin, como les digo, el libro problematiza sobre aspectos muy concretos del Estado de Derecho, y por sobre todas las cosas, lo que procura es entablar un diálogo con las distintas formas de entender la democracia. La democracia es un concepto muy amplio, es una forma de gobierno que ha atravesado también históricamente distintas formas de conceptualización. La democracia, desde la democracia liberal, pasando por la democracia representativa, la democracia
agregativa al estilo de Schumpeter, las democracias sociales, democracias populares o populistas, y la democracia deliberativa, que es un poco el horizonte normativo dentro del cual se inscribe la mayoría de los autores. Somos autores y autoras que procedemos de distintas tradiciones, no tenemos una posición política explícita, o no la hacemos explícita, al menos en el libro, toda discusión es política, eso no cabe la menor duda, y hay una concepción política detrás. Pero hemos procurado, y esto lo digo para tranquilidad de los lectores, futuros lectores, que los debates sean académicos, y hemos tratado justamente de sumar voces que vienen de distintas tradiciones intelectuales, filosóficas y conceptuales. ¿Por qué? Porque nos parece que en el fondo el desafío es justamente tratar de acercarnos a ese horizonte normativo de una democracia inclusiva, plural, donde el diálogo, la proposición de argumentos, el debate, la empatía con el otro, el asegurar que ese diálogo entre iguales se lleve a cabo justamente en el robustecimiento del Estado de Derecho. De modo tal que, insisto, lo que se van a encontrar quienes tengan interés en leer el libro es un libro que problematiza sobre aspectos muy puntuales y concretos, muy específicos, que atraviesan hoy el Estado de Derecho, y que lejos de procurar dar una definición, una solución dogmática, lo que hacen es invitar a la reflexión. De modo tal que de mi parte me limitaría solamente a decir eso, y hablar dos palabritas en relación a lo que fue objeto de mi artículo, bueno, porque de alguna manera me tocó junto con Gonzalo coordinar, compilar, digamos, hacer todo el proceso ¿cómo diría?, de craneo de la obra, es decir, por dónde íbamos a ir, cómo íbamos a proponerle a cada uno de los investigadores e investigadoras que expusieran aquello que constituye el foco propio de sus temáticas. Es sabido que en un proyecto cada uno tiene su propio nicho de investigación, pero justamente lo que me tocó a mí fue el tema de la legitimidad. Y en ese sentido, les cuento rápidamente, no más de 3 minutos, que lo que yo hago en ese capítulo, que es el capítulo 5, claves para una nueva legitimidad de la justicia federal en Argentina, es analizar desde la reforma del 94 al presente cómo funcionó, en qué clave, la legitimidad del Poder Judicial. No cabe duda que para mí la reforma del 94 apostó a un tipo de legitimidad que es la legitimidad republicana. Una legitimidad que, tomando, digamos, el hilo conductor de Pierre Rosanvallon, es una legitimidad de imparcialidad. Es decir, hasta determinada época en la historia del pensamiento, no estoy hablando de más de 20 años, se creyó que la legitimidad de cualquier institución republicana pasaba por la imparcialidad. Imparcialidad tanto en la designación como en el control o remoción. Ese tipo de legitimidad hoy está fuertemente cuestionado, no porque no debamos ser imparciales en el mecanismo de selección y en el mecanismo de control y de remoción, sino porque hoy la ciudadanía abriga muchas expectativas que se ven insatisfechas por ese tipo de legitimidad. Es decir, hoy la ciudadanía demanda otra cosa. Entonces, uno tiene que estar atento a qué expectativas sociales hay depositadas en torno a las instituciones del derecho, y el derecho tiene que tratar de acercarse de alguna manera a cumplir esas expectativas. Entonces, siguiendo un poco la pista de Rosanvallon propone que en realidad hay 3 nuevos tipos de legitimidad, uno de los cuales es el que, a mi juicio, a mi entender, le toca directo al Poder Judicial, que es el de la cercanía o proximidad. Lejos de ser una cuestión poética, una cuestión emocional, si bien hay mucho escrito al respecto, me viene a la memoria en este momento la obra de Marta Nuyo, en Justicia Poética, que apela justamente a la empatía de parte de quien tiene que juzgar y tiene que velar por la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Lo que propone ese artículo es justamente, desde el plano normativo, ver qué instituciones favorecerían que el juez sea cercano a los problemas que afectan al común de la gente, ¿no? Hay instituciones que están estudiadas desde el plano empírico y descriptivo, que funcionan y que lamentablemente la justicia federal no ha incorporado todavía. Pero más allá de eso, también hay un problema de base. Y el problema de base está justamente en que el Consejo de la Magistratura, que fue el gran invento, el gran artificio, el gran artilugio de los reformadores del 94, en la actualidad, por ejemplo, no evalúa determinadas perspectivas cruciales para definir el perfil de un juez. Por ejemplo, la perspectiva de género o la perspectiva de las injusticias sociales. En los exámenes que se rinden habitualmente entre el Consejo de la Magistratura, eso hay muchos datos empíricos en mi artículo, muestro que efectivamente el proceso de selección se modela un determinado tipo de juez que tiene que ver básicamente con un juez formalista, un juez que de alguna forma, digamos, queda preso de los formalismos del derecho, pero que no indaga en las injusticias estructurales que replican en gran medida nuestras normas y leyes. De modo tal que, en cierto sentido, esa es la propuesta de la obra. Bueno, finalmente quería mencionar al
final a lo más valioso y lo más importante del libro, que no somos ni Gonzalo ni yo, sino precisamente a los autores que han colaborado. Algunos de ellos están aquí presentes: Carlos Ignacio Giuffré, que colaboró no solo con el primer capítulo acerca del proceso deliberativo en la sanción de las leyes, un artículo muy interesante, el primero que abre el libro, sino también está presente Lucrecia D'Agostino, que trabaja el capítulo dedicado a la función de los números y las estadísticas en el Estado de Derecho. De eso va a hablar un poco, que es un investigador chileno, una gran promesa del derecho constitucional chileno, está radicado en este momento en Valladolid, estuvo durante los 2 años que nos llevó la redacción de este libro, en y sobre todo cómo hoy en día la representatividad participaron del libro Mariela Puga, Leticia Morales, Marcela Chaguán, y Gonzalo, vos me vas a ayudar, porque en este momento mi memoria puede estar fallando si he omitido alguno. David Gómez ya lo mencioné, es brasilero, y en todo caso, Gonzalo, vos podrás completar lo que le ha faltado a mi exposición. Simplemente quería agradecer a quienes han colaborado en la edición y redacción de este libro. De mi parte, eso sería por ahora todo. Muchas gracias, Carlos. Aprovecho para saludar, antes de darle la palabra a Gonzalo, a las autoridades que nos acompañan: Fernando Pérez Lazala, el decano de la Facultad de Derecho; Matías Mosuto, secretario académico, que no los vi antes, les pido disculpas, buenas tardes. Bienvenidos los autores, que ahora que les van poniendo caras, los voy identificando, encantado de verlos. Hay muchos, les comento que hay muchos integrantes de la Comisión de Filosofía del Derecho del Colegio. Bienvenidos también a ellos especialmente, y por supuesto nuevamente reiterar a todos los y las asistentes. Muchas gracias, Carlos. Gonzalo, tu turno. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Me sumo a los agradecimientos nuevamente a las autoridades, al Colegio de Abogados, por invitarnos a esta presentación. La verdad que estamos muy agradecidos y muy honrados por esta invitación, y agradecerle también especialmente, obviamente, a quienes están presentes, a las autoridades que ya has mencionado. Les agradecemos también por el apoyo y por, bueno, este proyecto, como dijo Carlos, forma parte está anclado en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Derecho específicamente, así que estamos muy agradecidos por ese apoyo, por el financiamiento, y por la posibilidad de desarrollar estas investigaciones en esos ámbitos, y también, bueno, a otros colegas y otras universidades que también nos apoyan con eventos y con actividades que desarrollamos muchas veces en conjunto. Así que, y sumo a este agradecimiento a la editorial, también a Editores del Sur, que me parece también, nosotros estamos muy, muy felices con la edición del libro, porque quienes lo puedan adquirir ya van a ver que es un libro muy, muy lindo, muy, muy bien editado, con un muy lindo diseño, un libro en papel que se puede leer de verdad en tiempos de pantallas. Así que bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos a la editorial porque han trabajado, la verdad que muy bien, y bueno, en verdad quería reconocer ese trabajo de Editores del Sur. Bueno, en un momento, Carlos, creo que se me cortó la comunicación, yo no sé si fue mía o tuya, pero me pareció que algunos autores no habían quedado sin mencionar: el caso de Manuel Olivares, Nicolás Emanuel Olivares, que creo que también estaba presente aquí, y el de Tania Bush, que también otra autora, digamos, en el libro. No sé si creo que no me olvido de nadie. Y bueno, por mi parte, lo que yo quería presentar y a lo que me quería referir es, sobre todo en la segunda parte del libro. Si bien cada capítulo tiene, como bien dijo Carlos, un proyecto propio en sí mismo, y por lo tanto una reflexión en sí misma que proviene del propio campo temático y disciplinar, podríamos decir que los trabajos de la segunda parte del libro apuntan más bien a la dimensión filosófico-política. No porque el Poder Judicial o la constitucionalidad o la Constitución y demás no sean políticos, porque claramente lo son, pero sí abordan una cuestión que tiene más que ver con el poder público, el poder democrático,
la fuerza de la deliberación, de la discusión pública en la Constitución, de la agenda política, de la instalación de temas para discutir en el ámbito público político. Entonces va más en esa dimensión. En este sentido, la legitimidad democrática, tal cual va, en ese sentido la legitimidad democrática, de algún modo va encarada en el sentido de pensar lo democrático como aquello que tiene que ver con la inclusión de todos los afectados en el proceso de discusión y de toma de decisiones, o en el proceso de la constitución de una voluntad política común. La legitimidad entendida en este plano es obviamente una legitimidad que está estrictamente ligada a la inclusión y a la igualdad política. La igualdad política es un elemento central, al menos en los enfoques teóricos que nosotros venimos desarrollando. Es un concepto central, que es nuevo, que es un concepto moderno, pero que de algún modo es resignificado en estas tradiciones, en estos nuevos desarrollos teóricos filosófico-políticos, que tienen una orientación de tipo normativa, o tiene una tendencia más a lo normativo. Nosotros, en general, en filosofía política, y esto dicho de una manera muy general, trabajamos en dos líneas. Una que tiene que ver con la fundamentación, entendido en el sentido más amplio posible, es decir, fundamentación ya sea desde un punto de vista de explicitación histórica, genealógica, conceptual, de origen de los conceptos y de las instituciones, como bien decía Carlos, ¿no?, como producto de luchas sociales, de la fundamentación desde el punto de vista de, bueno, cuáles son los argumentos de tipo normativo, en muchos casos que apelan a cuestiones éticas o metanormativas, para justificar nuestras determinadas instituciones, y en otra línea, por supuesto ligada a la primera, la pregunta o el problema por los arreglos institucionales. Es decir, por un lado la dimensión que tiene que ver con los fundamentos, con los orígenes, con la conceptualización, pero otra que tiene que ver con los arreglos institucionales que expresan de mejor o peor manera determinadas concepciones acerca de la legitimidad, acerca de la democracia, acerca de la discusión pública, el bien común, etcétera, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Entonces, en la segunda parte del libro van a encontrar ustedes una problematización de esas dos dimensiones, de fundamentación y de arreglos institucionales, ¿sí? En algunos casos entrelazadas, en algunos casos más que tienden más a la línea de la fundamentación, como es el caso de mi trabajo, que es un trabajo de corte teórico, que apunta a un problema dentro de la democracia deliberativa, que es el enfoque teórico que subyace en estas investigaciones, que tiene que ver cuáles son los fundamentos éticos o normativos de la democracia deliberativa. Probablemente muchos de los que están aquí habrán leído los textos de Nino de los años 80, 90, que son muy conocidos. Digamos que es de alguna manera en nuestro ámbito uno de los más firmes defensores de una vinculación, por ejemplo, entre discurso político, discusión pública y fundamentación moral o discurso moral, ¿no?, entre democracia y moral, por decirlo rápidamente. En el capítulo que me tocó, o que yo describí, me aboqué a esa cuestión, no desde la perspectiva de Nino, que hemos abordado en otros trabajos, pero sí de una cuestión más actualizada, con otros textos, con otros autores, para poder ver, por un lado, cuáles son los fundamentos de esa legitimidad democrática, cuáles son los mecanismos de institucionalización, o qué criterios se deben tener en cuenta desde un punto de vista normativo para la institucionalización de ese principio de legitimidad democrática, y en última instancia una cuestión mucho más general que tiene que ver con cómo se articulan derecho, política, moral en un sistema, digamos, político en un sentido amplio que albergue estos principios de inclusión y de igualdad política, tal como había señalado anteriormente. Hay otros trabajos también que se ocupan de problemas, como decíamos, más específicos y concretos, como por ejemplo Lucrecia, que está aquí presente, que ya ha mencionado Carlos. El trabajo de Lucrecia es muy interesante porque aborda una cuestión que es
fundamental para la democracia que tiene que ver con la estadística y con los números, es decir, con la cuantificación o lo que presumimos como objetivo, como dato que se construye objetivamente y que está a disposición de la discusión pública y del público, y que de algún modo también nos constituye o de algún modo representa también nuestros intereses o preferencias. Entonces todas las discusiones vinculadas a la estadística y a la numeración, me parece muy interesante cómo son situadas en el ámbito de la discusión pública y en el ámbito de la discusión política. También el trabajo de David Gómez, por ejemplo, que es un trabajo que se ocupa de las transformaciones que se han desarrollado en el ámbito de la comunicación entre los sujetos en el ámbito político. Muchos de estos conceptos que hemos venido usando, conceptos de igualdad, de esfera pública, discusión pública, son conceptos de la modernidad ilustrada del siglo XVIII, en los cuales la sociedad, digamos, se comunicaba o discutía o hacía uso público de la razón, como decía Kant, a través de los medios de comunicación escritos. Eso se ha ido transformando notoriamente, y sobre todo quienes nos dedicamos, por ejemplo, a la docencia universitaria, hemos visto cada vez cómo esto es un fenómeno sociológico, ¿no? Cada vez los estudiantes, incluso nosotros mismos, leemos cada vez menos, y nos centramos cada vez más en la imagen, en lo audiovisual, y cómo eso afecta a la constitución de la discusión pública, a la calidad de la discusión pública. En ese sentido, el trabajo a mí me parece muy innovador. Es un profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil, y realmente una contribución muy interesante. También Donald Bello, que plantea otro problema estructural de las democracias contemporáneas que tiene que ver con la representación política, porque tal como dijimos anteriormente, si nosotros defendemos un modelo de democracia inclusiva e igualitaria, donde la igualdad, digamos, es un principio político central y la inclusión son principios políticos centrales, ¿qué sucede con la representación? Porque evidentemente nuestras democracias parecen estar inexorablemente signadas por el principio de representatividad política, incluso hasta en términos constitucionales. Entonces, bueno, ¿cómo se puede resolver, entre comillas, cómo se puede plantear ese conflicto entre representación política e igualdad política, ¿no? Incluso Donald también aborda un fenómeno muy interesante que se está dando en Europa, en Estados Unidos y también ya en América Latina, que tiene que ver con los llamados mini públicos, que son ámbitos de discusión, de argumentación y de deliberación entre ciudadanos, seleccionados, ¿no? Según determinadas formas de representatividad, por ejemplo, determinadas minorías o determinadas orientaciones de género, etcétera, para discutir asuntos públicos y poder obtener, a partir de esos mini públicos, de esas mini deliberaciones, opinión pública que los tomadores de decisiones puedan utilizar. Bueno, hay muchas formas de funcionamiento de estos mini públicos, mucha discusión, mucho debate, es un tema de muchísima actualidad, y que tiene que ver también con la representatividad, digamos, ¿no? Porque hay una especie de tendencia en algunos autores a pensar que en los minipúblicos hay un principio de representatividad que podría ser pensado de mayor calidad que la representatividad tradicional clásica del legislador, por ejemplo, respecto del elector, ¿no? En un sistema democrático representativo. Está, por ejemplo, también el artículo de Manuel Olivares, que creo que también está aquí presente en este encuentro. El artículo de Manuel y el último trabajo, que es el mío y sobre el que hablé recién, son más estructurales, en el sentido de Manuel, porque se centra en una discusión que tiene que ver ya con modelos de concepción política o con tradiciones políticas en un sentido global, y yo creo que pone en tensión de una manera muy interesante, Manuel, la democracia deliberativa, la concepción deliberativa de la democracia, con tradiciones políticas muy vigentes y muy en discusión, como son el republicanismo y el populismo. El trabajo de Manuel es un enorme trabajo, muy interesante para repensar, sin prejuicios, o tratando de poner entre paréntesis por ahí los prejuicios que uno puede tener, tanto sobre el republicanismo, sobre el populismo, para tratar de pensar y reflexionar sobre estas tradiciones políticas y cómo podemos pensarlas en el sentido, creo yo, y esta quizás más mi interpretación, en el sentido mencionado previamente de
con los principios de igualdad y de inclusión política. Y si Bueno, me un permitís, poco... Gonzalo, perdóname, quiero Sí. interrumpirte solamente un minuto para decir que no solo el trabajo de Manuel es brillante, sino que no lo he visto en ningún otro trabajo, y me he dedicado al proyecto anterior a trabajar populismo, una discusión tan interesante como la que él da, distinguiendo dos tradiciones entre el populismo cívico y el populismo decisionista, mostrando qué distancias y cercanías hay con la tradición republicana. La verdad que ese cotejo dialéctico no lo he visto en ninguna otra obra, y hace mucho que estudio el populismo, de modo tal que tiene un valor agregado ese capítulo excepcional. Quería solamente agregar eso. Bueno, muchas gracias, Carlos. Sí, la verdad que sí, todos los trabajos yo creo sacándome a mí, por humildad y por pudor, pero no, creo que en serio todos los trabajos tienen una problematización, y además hay algo que quiero destacar también, si me permiten. Yo no soy abogado, no vengo del campo del derecho, sino más bien de la filosofía, la ética, la filosofía política, pero que me parece muy interesante, tanto para los que son abogados como para los que no y vienen de otras, es que el libro es un libro interdisciplinario, es un libro en el cual tenemos, no solo por los autores, que hay cientistas políticos, hay filósofos, hay abogados, sino que es un libro cuya abordaje de las problemáticas que se plantean son también, incorporan diferentes, tanto tradiciones teóricas e ideológicas como enfoques disciplinarios. Carlos se refirió a la cuestión política ideológica, que es inevitable que esté presente cuando uno hace filosofía jurídica, filosofía política, pero además de eso, de esa pluralidad ideológica del libro, que yo valoro y rescato, también está la pluralidad disciplinaria. Es decir, los trabajos tienen enfoques dogmáticos, normativos, recogen estudios sociológicos, empíricos, tienen miradas históricas o historiográficas, sociológicas, filosóficas. Entonces me parece que, bueno, hemos tenido, digamos, la suerte de reunir en esto, la verdad que sobre todo a jóvenes también, gente muy joven que está trabajando muy bien estas temáticas, y me parece que, bueno, que creo que puede ser del interés de quienes están aquí presentes. Bueno, creo que no me olvido de nada, así que te dejo la palabra, Gabriel, agradeciendo nuevamente, y bueno, quedamos ahí a la espera de sus preguntas, comentarios. Muchas gracias, Gonzalo. Solo advertirle a quienes nos escuchan que no le hagan caso a Gonzalo de esa parte de que su capítulo no lo lean, porque es de una calidad extraordinaria como nos tiene acostumbrado. Así que solamente eso te voy a observar, como todos los trabajos, por supuesto, extraordinarios. Muchas gracias. Ahí estoy viendo muchos saludos, congratulaciones para ambos. Bueno, los pueden ver en el chat. Veo que nos acompañan desde Santa Fe, también saludándolo a Carlos. Bueno, buenas tardes, saludos. En general, muy agradecidos por la obra. E insisto, es una obra para leer, releer, que los autores las vuelvan a leer, que no le hagan caso a García Márquez, que no leía sus propias novelas porque tenían miedo con lo que se iba a encontrar. Léanlas, reléanlas, discutamos estas cuestiones porque son los temas que nos atañen. Siguiendo un poco con la dinámica propuesta para salir de los formatos tradicionales de presentación de libros, voy a abrir el juego con unas preguntas, y luego cada uno de ustedes aquí presente, si les interesa dialogar con los autores o hacerle alguna pregunta concreta, levantan la mano virtual a que nos tienen acostumbrados este sistema de Zoom, y lo harán a micrófono abierto. Carlos, con respecto a tu participación, hay dos cuestiones centrales que a los abogados que litigamos y a los abogados que nos interesa la filosofía del derecho, que estamos en la comisión, nos parecen centrales. Una es el activismo judicial, y ya sé que me van a observar de aquí desde cerca, porque me dicen, no digan activismo judicial, porque nosotros, por ejemplo, en derecho de familia necesitamos que los jueces sean activos. Bueno, una cosa es ser activo, otra cosa es ser activista.
pongámosle decisionismo si quieren, pero estamos hablando de activismo judicial, ¿no es cierto? Bueno, es la cuestión del activismo judicial. Y la otra es el control jurisdiccional de constitucionalidad convencional. Sobre lo primero, sobre el activismo, ¿es posible que desde la perspectiva de la democracia deliberativa podamos evitar de alguna manera este primer vicio que parece ya consolidado en nuestras prácticas jurídicas o judiciales? Y sobre lo Bueno, segundo, esta tensión que se está dando sobre el control jurisdiccional de constitucionalidad, convencionalidad entre las disputas de poder de las Cortes federales y las Cortes supranacionales. ¿Cómo lo podemos resolver también desde una democracia deliberativa? No sé, sé que no son preguntas para contestar rápidamente, pero bueno, me parece que son cuestiones que nos pegan directamente en la cotidianidad. bueno, Gabriel, a ver, empecemos por lo primero. En cuanto al activismo judicial, hago referencia en el capítulo mío, en el quinto, brevemente a este problema. En general, hoy en día el activismo judicial es un tema que está trabajado desde distintas miradas. No quisiera dejar de señalar que el problema pasa por un problema político, es decir, entender que ya los jueces no son, como decía Montesquieu, en el espíritu de las leyes, la boca inerte de la ley o la boca inerme de la ley, como quieras, ¿no? Esa idea de la boca inerme de la ley que formuló hace más de 2 siglos Montesquieu, hoy en día no tiene cabida. Los jueces son protagonistas de un proceso político y por más que quieran escudarse, por más que quieran volver, digamos, a hacer esa torre de marfil encerrado, digamos, en su despacho, sin entender los procesos sociales y sin tener que empoderarse para dar una mirada desde su lugar en la República, eso evidentemente hoy en día no es posible. Entonces, el activismo judicial es un problema que ha sido abordado por distintos juristas. Manuel Atienza tiene muchas páginas escritas al respecto, y evidentemente nosotros planteamos allí en ese capítulo que el principio de solución pasa justamente por no sacarle la responsabilidad a ese protagónica, a ese poder de la República, que es un poder político, no es solo un poder jurisdiccional. Esto lo vemos continuamente con la intervención que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en decisiones tan importantes para la vida de todos los ciudadanos, como han sido las últimas que ha tomado, en los últimos, te diría, 10 años de su existencia, pero al mismo tiempo ese activismo judicial, obviamente nosotros lo proponemos dentro de un marco de una democracia deliberativa. Ignacio Giuffre está presente, ha trabajado también parte del activismo que le toca a los jueces en su primer capítulo, pero quisiera decir esto. En el fondo, cuando un juez entiende que es el último resorte de la República, que en sus manos está la decisión que afecta evidentemente a los otros dos poderes, hay un problema. Hay un problema de naturaleza eminentemente democrática, porque no es el ideario, no es lo que los padres fundadores, aun cuando el fallo Marbury contra Madison introdujo el problema, ¿no es cierto?, en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en la Constitución sociológica, el problema está justamente en entender de qué tipo de diálogo estamos hablando. Cuando hablamos de activismo, se supone que en el marco de una democracia deliberativa, de un diálogo entre iguales, los jueces que legitiman su poder jurisdiccional a través de la argumentación deben esforzarse por dar argumentos transparentes, inclusivos, accesibles a todos, porque es la forma que tiene un juez o un poder, que es el poder jurisdiccional, de legitimarse ante los ojos de la ciudadanía. Hay una línea muy interesante que vos y todos conocen, que es el tema del lenguaje claro, digamos, este esfuerzo por tratar de que los jueces lleguen a los justiciables, que no pasa solamente por el tipo de argumentación o de lenguaje, lejos del formalismo, sino también por el empatizar con los problemas por los que atraviesan básicamente los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, justamente la clave de lectura que yo propongo en ese capítulo es el tema de la cercanía, la empatía, la proximidad. ¿Cómo se logra eso? Bueno, desde el plano descriptivo, desde el plano, te diría, empírico, hay un montón de instituciones que han incorporado los códigos de procedimientos más avanzados, como las audiencias de mediación, como por ejemplo la conciliación, el juicio por jurados en la provincia de Mendoza, que todavía la justicia federal no ha incorporado, y que entonces muestra cierto retraso respecto de las instituciones procedimentales que garantizan una mayor cercanía del juez con los justiciables. Pero desde el punto de vista filosófico, pasa también por algo de lo que está también en el proceso de selección de los jueces, es decir, ¿cómo seleccionás vos un juez? Vos formateás un perfil de juez,
desde la formación académica en la facultad, la formación de grado, hasta los exámenes que se toman en el Consejo de la Magistratura. Cuando vos estás enseñando y estás evaluando competencias, ahora que hemos migrado hacia el paradigma de las competencias en todas las universidades nacionales, públicas y privadas, vos estás formateando un tipo de juez. Entonces la pregunta es, ¿qué enseñamos en la facultad? ¿Qué tipo de juez estamos preparando justamente si un juez formalista, un juez memorista, un juez que es enciclopédico, un juez ilustrado? Hay modelos de jueces. Y la pregunta entonces es una pregunta que tenemos que hacernos también quienes tenemos responsabilidad en la enseñanza universitaria. Desde ahí comienza el problema. Entonces, evidentemente, uno dirá, bueno, pero vos estás proponiendo una solución que, a ver, que involucra a muchos actores. Claramente, las soluciones, las grandes soluciones no pasan solamente por una receta. Dígame cómo resolver esto de forma rápida, expeditiva. No, son procesos que tienen que ver con grandes discusiones en las cuales las universidades también tenemos una responsabilidad central. Entonces, te diría que el activismo no se soluciona con poner, y hay un trabajo muy interesante que ha escrito Marcela Chaguán, una de las contribuyentes del libro, en torno a esto que en su momento fue como la solución al problema del activismo, que era el Tribunal Constitucional, pero el problema es un viejo problema que ya estaba presente en la retórica de Aristóteles. ¿Quién controla al que controla? Porque si vos pasás, digamos, el problema, la solución la crees ver en que a quien controla le pongas un controlante, vas a necesitar un tercer controlante para este segundo controlado, y un cuarto para el tercero, y un quinto para el cuarto, y así indefinidamente. Entonces no pasa por multiplicar instituciones de control, que hagan como el sistema, como lo pensó Montesquieu, un sistema de pesos y contrapesos o de poleas. Eso es un mecanismo que en todo caso con 3 o 4 poderes independientes se solucionaría, pero está claro que no alcanza con eso. Entonces es un problema de empatía, de cercanía, que es el horizonte que propone, en cierto sentido, la democracia deliberativa, es decir, el diálogo entre iguales. Y el diálogo entre iguales supone, en un poder de la República, que son los jueces, justamente poder argumentar, poder de alguna manera incluir argumentos que hagan propia la proposición contraria. Bueno, eso respecto a lo primero. Respecto a lo segundo, a mí me gustaría invitar a Carlos Ignacio Giuffre, que está presente, que diga algo, porque es un experto en el control de constitucionalidad y convencionalidad. Me gustaría, Nacho, si estás y podés darle respuesta a la pregunta de Gabriel, que vos sos experto y que tu capítulo, justamente, el primero del libro, arranca con esta problemática. Si es que está y no se nos durmió, porque está en España y Nacho, claro, porque está en España, así que pobre debe estar de hay madrugada. 5 horas de Pero retraso. bueno, es viernes, hace de cuenta que es un viernes diferente. No Te va hasta a tocar. Bueno, Bueno, Carlos, sí, la respuesta iría un poco por lo que acabo de decirte, Gabriel. Me parece que justamente en la medida en que tenemos un problema de jerarquía, un problema de articulación, es decir, que un organismo supranacional como la Corte Interamericana revise la jurisprudencia de la Corte, no es un problema si se entiende que básicamente los argumentos que deben proponer en esos casos son argumentos en donde las Cortes deben esforzarse justamente por tratar dialécticamente de incorporar la posición del contrario, ¿no? Eso por un lado, que es la esencia misma del constitucionalismo dialógico, poder discutir, dialogar con el otro, empatizando con sus argumentos y proponer buenas razones, no para persuadir o para convencer, sino justamente para justificar la solución que se propone. Por el lado, te diría, de los últimos o los casos más resonantes que ha tenido que resolver al respecto la Corte Interamericana, estamos viendo justamente en un proceso, una región tan desigual, tan atravesada por problemas como el lawfare, la persecución política por parte de los jueces, en fin, problemas que son de la esencia misma de la democracia, que no cabe duda que la tolerancia, la inclusión, el respeto, el fortalecimiento de la democracia es algo que incluso también haríamos bien en discutirlo en esos organismos, de modo tal que el control de convencionalidad me parece que en el fondo esconde también un problema político. Como lo dijo Gonzalo, los problemas políticos no son problemas solamente ideológicos, son problemas de discusión de razones. La política es eso, discutir razones. Pero bueno, no sé si te respondo tu pregunta. claramente, a mí siempre me gusta como ejercicio de conclusión las palabras fuerzas, ¿no? Las palabras claves. Y rescato la empatía y te agradezco mucho la cita de Marta Nussbaum porque esto nos lleva a algo muy caro en lo personal, que es la relación del derecho con la literatura. Hablaste, y bueno, Marta Nussbaum es una referente ineludible, esto de juzgar en los zapatos del otro, es extraordinario, ¿no? La noción de empatía. La noción de competencias para la selección y sanción, llegado el caso de los magistrados. La educación en género. ¿Cuánto cuesta tener jueces
compenetrados con esto, y está íntimamente relacionado con algo que le tienen terror, que es la desigualdad estructural. No hay que tener miedo de inclinar la balanza cuando hay desigualdades estructurales. Y lo último, bueno, es una concepción que creo que todos estamos muy entendiéndonos en el sentido de esto de dar razones, ¿no? Esta visión en cierta manera argumentativa del derecho. Así que estas son las palabras fuerzas que yo rescataría, quizás me olvide de alguna, y con gusto luego las agregamos. Mariano, te veo levantar la mano. Sí, ¿Puede ser? hola, buenas tardes a todos y felicitaciones por esta puesta en común de un libro que, a juzgar por lo que dicen sus autores, promete mucho. Se ve que además de buenos pensadores y escritores son buenos vendedores, así que los felicito. No, que me quedó una intriga respecto de algo que dijo Gonzalo, creo que al pasar, sobre el tema de la razón pública, y quería saber si el libro tiene algún desarrollo puntual al respecto, porque esto se conecta también con algunos temas que tangencialmente estamos entrando a querer discutir en el ámbito de la Comisión de Filosofía del Derecho. Bueno, Mariano, Gonzalo, si querés contestarle ahora, si bien la idea era terminar yo, después darla, pero si te parece, intercalamos la pregunta de Mariano, yo no tengo problema. Sí, con gusto. Bueno, muchas gracias por tus consideraciones, sobre todo por considerarnos buenos vendedores. Esa es la que más me interesa. No, muchas gracias, gracias por la pregunta. No hay un desarrollo explícito de la genealogía, del concepto de razón pública, si lo estás pensando en el sentido más, quizás más, iba a decir ortodoxo, quizás, o más clásico, que es el de Rawls. No acá en los capítulos de este libro, pero la idea o el concepto atraviesa las problemáticas que estamos discutiendo, ¿sí? En otros trabajos nosotros nos hemos dedicado más a esta cuestión en relación con las discusiones sobre la participación de los ciudadanos religiosos o de las religiones en las discusiones públicas. Ahí hemos trabajado más específicamente sobre razón pública, sobre este concepto en sentido estricto. Después le voy a pedir a Gabriel que les deje nuestro contacto, en todo caso por correo podemos seguir intercambiando sobre esto, pero digamos, es un concepto que atraviesa o que está en el trasfondo, aunque específicamente en este libro no está desarrollado de manera concreta y específica. Gabriel, Si Fernando nos Pérez La podemos Sala comunicar. tenía levantada la mano, me parece, perdón. Bien. Señor decano, tiene usted la palabra. No, nada, señor decano, Fernando Pérez La Sala nomás. Muy interesante, Gonzalo y Carlos. Yo me gustaría, así con la sencillez que nos caracteriza a los que hacemos derecho civil, a ver si me puede dar una idea de cuando hablan de la empatía entre los ciudadanos, ¿qué idea tienen respecto de la empatía entre los jueces y los miembros del Poder Ejecutivo? Porque se habla mucho de esto, de las distancias, de carriles separados, y a mí me preocupa la política nacional o la política provincial creada a partir de acuerdos y de consensos, pero no sé si lo han abordado, si tienen alguna idea al respecto. Bueno, sí, Fernando, evidentemente, como te decía o como les decía al comienzo, la idea de cercanía, la idea de proximidad supone en lo emocional justamente esto que hoy en día no solamente Marta Nussbaum, un filósofo del lenguaje, en 1935 lo abordó por primera vez, que era Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein tiene en su diario filosófico, un filósofo analítico positivista, esto de que realmente la política está construida con emociones racionales. Entonces, cuando hablamos de empatía, lo pongo, digamos, claro y muy sencillo para que no se me malinterprete. No estamos hablando solamente de un sentimiento de que me agrada o me desagrada el otro, porque eso evidentemente es algo irreductible. En el tema de la sensibilidad, en el tema de que me cae bien o no me cae bien, es algo que es insuperable. Es decir, hay cuestiones de piel, vamos a ponerlo concretamente. Si uno está forjado
en una matriz ideológica o tiene una tradición histórica, familiar, política, costumbres, en fin, un universo, una cosmovisión, es muy difícil que pueda empatizar desde lo emocional con una persona que procede de un universo antagónico. Y hay autores de la política que ponen esto de manifiesto, como por ejemplo Chantal Mouffe, que ha trabajado mucho la cuestión de la paradoja democrática, mostrando que hay una diferencia, retomando una vieja distinción de Carl Schmitt, que en realidad no se trata de un enemigo, sino de un adversario, ¿no? Un lenguaje que incluso Perón y Balbín supieron entender en los 70. Entonces, cuando hablamos justamente de un adversario político, estamos hablando no de una persona que hay que aniquilar, sino una persona que representa una visión diferente de lo político. Y eso es irreductible, y eso es aceptable, y eso es sano. No podemos eliminar la diferencia. La diferencia tiene que ser incluida dentro de la democracia. El punto es cómo se hace. Justamente el paradigma de la democracia deliberativa, desde Habermas en adelante, ha trabajado, y en esto lo podemos invitar a Emanuel que dé una palabra, Gonzalo, me parece. Es importante entender que hay todo un trabajo que se ha venido gestando acumulativamente en los últimos 20 o 30 años de los teóricos de la democracia deliberativa, que exponen cómo lograr acuerdos racionales sin eliminar esa antipatía que me provoca el otro. O sea, hay que distinguir lo que es la emoción de lo que es la emoción pura, crasa, ruda, de lo que es justamente la emoción racional, que es el poder sentarse a una mesa política a discutir. Y por último, la pregunta concreta que vos me hacés, ¿cómo hace un juez justamente para poder empatizar con un integrante del Poder Ejecutivo que no votó ni votaría nunca, porque los jueces también votan? Bueno, no se trata justamente de que le caiga bien o que le caiga mal. Se trata de entender justamente que hay competencias reservadas al poder administrativo de una república y competencias reservadas a otro poder. Y que en definitiva no hay que embanderarse en una lucha política cuando la política evidentemente debe discurrir por otros carriles. No sé si soy claro al respecto, es decir, me parece que en el planteo del problema de la empatía se trata justamente de poder lograr esta madurez filosófica que supone el incluir, el atender, el comprender los argumentos que el otro propone, el incluirlos en un fallo, como hace un juez una buena sentencia. Se obliga justamente a considerar los argumentos brindados por las partes, pero no cortar y pegar solamente. Tiene que ver con una técnica argumentativa, sino poder discutir con el otro poniéndome en el lugar del otro. Eso lo señalaba incluso un teórico liberal, Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales. Cómo logro justamente a través de la imaginación ponerme en los zapatos del otro y discutir desde la posición del otro. Ese es el mejor ejercicio dialéctico que favorece justamente esa empatía como emoción racional. Digamos, en esto hay toda una tradición filosófica que ha trabajado esto, pero me parece que la clave va por ahí, Fernando. No sé si te alcanzo a responder con eso, si es un poco Yo quiero la agregar idea. algo, si me Adelante. permitís, Carlos y Por Gabriel, supuesto. si me permiten agregar algo, me parece muy importante. Claro. Yo personalmente soy un poco más escéptico digamos, de la empatía y de lo que esto, del alcance. La tradición liberal por ejemplo, y una tradición más vinculada a la ética aristotélica, digamos, se ha trabajado mucho sobre este tema. Yo sigo siendo un poco escéptico sobre el valor de las emociones, quizá pues soy más frío y más racionalista. Pero amén de eso, que con todas las salvedades que decía Carlos, que me parecen son importantes, respecto de que la empatía no es solo simplemente una emoción, digamos, algo más complejo, quería decir algo sobre el diálogo entre poderes, porque me parece importante. Nuestros sistemas políticos se forjaron con una concepción del poder pensado como, digamos, con una concepción quizás demasiado negativa al poder, en el sentido de que el poder corrompe, el poder tiende a su autorreproducción, a desbordar todos los límites, y se pensó y se ideó este modelo de pesos y contrapesos que de algún modo está hasta el día de hoy, con todas sus diferencias, presente en nuestros sistemas políticos. Es decir, tiene que haber un poder que controle otro poder, a su vez ese poder a otro poder se contrapone y demás. Eso en el ámbito político a veces genera muchos obstáculos para avanzar en determinadas temáticas, ¿no? Porque hay permanentemente, digamos así, para decir un lenguaje muy criollo, palos en la rueda, digamos, ¿no? Que en muchos casos obedece a cuestiones netamente políticas o ideológicas, digamos. Entonces, lo que se ha venido haciendo desde la década del 80 para acá, desde la tradición de la democracia deliberativa, y todavía se está trabajando, es cómo reconfigurar el sistema de división de poderes, es decir, cómo pensar la división de poderes en un sentido quizás diferente al que fue pensado en el siglo XVIII por Montesquieu en adelante. Y la tradición deliberativa, quizás uno de los máximos exponentes en la Argentina es Gargarella, ¿no? Quien habla del diálogo entre poderes, y hay
ejemplos, digamos, tanto teóricos como institucionales y mecanismos. Me parece que esa es una línea posible, aunque también yo soy un poco crítico, digamos, de la visión de Gargarella, y pienso que la idea de diálogo es un poco demasiado ingenua o demasiado utópica. Pero parte de lo que estamos trabajando en el libro, y concretamente el capítulo de Ignacio Giuffre, está en esa línea. Ignacio Giuffre está haciendo su doctorado ahora en la Pompeu Fabra, es parte del equipo y está trabajando específicamente cómo pensar el constitucionalismo deliberativo, es decir, el constitucionalismo en el marco de la democracia deliberativa. Me parece que es un gran desafío, porque también los poderes, incluso los poderes, no son los mismos que los del siglo XVIII, digamos, ¿no? La cosa se ha ido complejizando. Entonces, un poco en esa línea también nosotros estamos tratando de indagar. Bueno, ya que te veo con tantas ganas de explicarnos, te voy a tomar, Gonzalo, porque yo también tenía preparado una pregunta para vos respecto de tu participación en el libro. Estoy pensando esto del Estado del Derecho y la legitimidad democrática a partir de un reto concreto que se nos está presentando en estos tiempos, que es hijo de la globalización, que es la revolución informática, y cómo impacta eso a través de la inteligencia artificial, cómo esta situación de que algunos individuos, empresas, estados, a través de dispositivos dotados de inteligencia artificial, perfilan a las personas y generan cámaras de eco a donde les envían, donde instalan los temas y también las respuestas a los problemas. Bueno, todos sabemos, Cambridge Analytica, Trump, Bolsonaro, etcétera, etcétera. Desde la explicación que vos estás haciendo sobre la ética discursiva y esta concreción en el mundo real de la ética discursiva, ¿en qué situación estamos ante esta realidad, ante este fenómeno actual? ¿Estamos frente a o dentro de las instituciones? ¿Hay chance de simetría realmente a través de esta visión? Estás con el micrófono silenciado. Ahí está, Ahora sí. gracias, Gabriel. Bueno, te decía que es una pregunta difícil de responder para los filósofos que en general, bueno, el trabajo intelectual, digamos, no puede profetizar ni saber qué es lo que va a suceder, pero sí podemos mostrar de algún modo este proceso de transformación. La idea de esfera pública y de discusión pública, que surge en el siglo XVII, siglo XVIII específicamente, como dije hace un momento, tenía que ver con un poder, digamos, o una esfera, o un ámbito de discusión pública, de cuestionamiento y de crítica al poder, tanto digamos, independiente tanto de las relaciones comerciales privadas, es decir, del mercado, como del poder estatal, ¿no? Si bien esa idea ilustrada, que hoy nosotros podemos criticarla porque excluía, digamos, al proletariado incipiente, excluía a las mujeres en muchos casos y demás, y le podemos criticarla en ese sentido, la idea, al menos como utopía, en términos de Kant, era una idea que apelaba a esto, ¿no? Digamos, los individuos, en tanto seres pensantes, seres que pueden argumentar, se encuentran en un ámbito público donde libremente pueden expresar sus opiniones y puntos de vista, y se puede pensar ese ámbito público también como un proceso de aprendizaje, es decir, no solo de disputa, digamos, de poder y de lucha, sino como un proceso de aprendizaje de las razones de los demás, ¿no? Bueno, ese ideal ilustrado, en algún punto se ha conservado en nuestras democracias contemporáneas, pero ese como ideal se ha visto, digamos, anclado en transformaciones sociales y políticas y culturales, incluso tecnológicas como las que vos mencionás, que lo ponen en tensión y en cuestionamiento permanentemente. Entonces, hoy en día la realidad es que la conformación de una esfera pública que discuta asuntos públicos está atravesada y mediada por empresas privadas, ¿no? Y esto plantea un desafío para la democracia, porque pensemos el caso de Twitter, por ejemplo. Twitter es una red pública, discusión pública, donde todos podemos libremente argumentar, pero que está filtrada, digamos, y diseñada por una empresa privada. El caso emblemático de las elecciones, yo no tengo, lo digo sin ningún problema, yo no tengo ninguna simpatía por Donald Trump,
pero fue un caso emblemático como Twitter censuró a Donald Trump en las últimas declaraciones que hizo en el proceso electoral tan caótico y tan complejo, y terminó coartando y diciendo, bueno, esto no se publica más, esto prácticamente se censura. Entonces, tenemos esa dificultad, es decir, el mecanismo o el medio a través del cual nosotros configuramos la discusión pública es un mecanismo fuertemente atravesado por algoritmos, por intereses corporativos y privados, ¿no? Pasa con todas las redes sociales y pasa también con la prensa, que también, por supuesto, es una prensa que responde a capitales, a intereses privados y corporativos. Entonces, simplemente lo que hago con esto es describir una situación, digamos, fáctica, con lo que vos señalás, y otro de los problemas que se generan con esto, bueno, es la creación de fake news, es la creación, es, digamos, la utilización de la red social o de la prensa, digamos, para constituir determinados perfiles o orientaciones, digamos, de candidatos, de opciones, etcétera, ¿no? Todo lo que ya conocemos. Bueno, sin duda, yo no puedo ofrecer soluciones en este sentido, pero sí lo que planteo es, al menos, digo, bueno, si nosotros tenemos que pensar a la deliberación, a la discusión pública, como una especie de guía, de orientación de la práctica política, bueno, nos encontramos claramente acá con una tensión. Entonces ahí ya tendríamos que empezar a pensar en qué arreglos institucionales, es decir, concretamente en qué dispositivos legales tendríamos que pensar para poder regular y tender a una conformación del ámbito público que responda a estos principios de igualdad y de inclusión, ¿no? Entonces, ahí, en esa lucha estamos, y evidentemente yo creo que esto ya nos lleva a un plano que excede, ya esto desde mi punto de vista, excede el ámbito estatal, nacional, sino que tiene que ver con la conformación de una esfera pública mundial, y con un derecho cosmopolita, digamos, ¿no? Esto, dicho así de esta manera, parece bastante utópico, idealista, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que me parece que puede ser un camino orientador en eso que vos estás señalando. En el libro, el trabajo, como mencioné, el trabajo de David Gómez se ocupa bastante de esta cuestión, ¿no? Y me parece a mí verdaderamente central, porque para poder discutir públicamente necesito tener un medio, un mecanismo, digamos, que medie, que me permita a mí acceder a esa esfera pública. Y si eso está filtrado, si eso está sesgado, si eso selecciona y demás, entonces estamos en problemas. Lo que sí, termino con esto, para no hacerlo tan largo, me parece que sin caer, digamos, en visiones apocalípticas o integradas, como decía Humberto Eco, me parece que sí lo importante es mantener la perspectiva crítica respecto de este punto y no pensar que una mayor amplitud de uso de redes sociales, como Twitter, o una explosión desde el punto de vista de la participación en Internet, en foros y demás, necesariamente supone una mayor calidad e inclusión en la discusión pública. Eso quiero señalar. Tampoco quiero decir que es lo opuesto, digamos, ¿no? Pero tenemos que tratar de mantenernos, me parece a mí, vigilantes o expectantes respecto de esta tensión entre democracia y esfera pública mediada por intereses corporativos. Muchas gracias, Gonzalo. De nuevo yo con las palabras o ideas fuerza, ¿no? Creo que aquí lo central es esto de dispositivos legales. Fíjate cómo interpreto la importancia de la regulación jurídica en un proceso como el que estamos. Desde luego no podemos profetizar, tampoco es función de la filosofía del derecho ni del bioderecho profetizar, simplemente hacer una descripción de la realidad, y esta capacidad crítica de que estamos ante este problema y que tenemos que estar alerta de que no se altere nuestra voluntad. Bueno, y el derecho tiene mucho que hacer en eso. Así que muchas gracias. Manuel, te habían dado... lo veo a Emilio Emilio Cuenca, que ha levantado la mano. Si, Emilio, me permitís un segundo, le habían dado un pie a Emanuel. ¿Estás en condiciones? Ahí los compiladores del libro, yo no tengo nada que ver, me libero de responsabilidad en esto.
Bueno, buenas tardes para todas y todos. Bueno, nada, en primer lugar agradecer enormemente a los compiladores, a los coordinadores y a las compañeras y compañeros con los cuales trabajamos en la construcción de este libro. Personalmente lo que rescato es el proceso de construcción del libro, que más allá de ese formato quizás más tradicional de construir un texto, tiene como trasfondo una serie variada y amplia de reuniones en las cuales la riqueza estuvo en tratar de ver cuáles son nuestras intuiciones rescatables o más rescatables, ¿sí? Entonces creo que en el encuentro de las y los que integramos el equipo que conformó el libro, allí de verdad, y no es una frase hecha, aprendimos todas y todos. Entonces eso a mí personalmente es lo más grato, así como tener esta instancia de poder poner en una live, en un vivo, esta discusión y comentarios. Y bueno, nada, solo diré algo muy breve que en relación a este trabajo rescataría esto, ¿no? La variedad de posturas, de perspectivas, eh, animarse a pensar el derecho desde otro lugar, que no sea lo únicamente positivo jurídico. Creo que eso es algo muy rescatable, muy destacado. En el caso de lo que me convocaban, bueno, en mi capítulo y demás, la idea era tratar de salir un poco de un lugar común, en algún sentido como de soluciones ya dadas, acerca de qué es el republicanismo, qué es el populismo, tratar de poner un poquito en tensión la idea de que existe una única manera de pensarlo, eh, y tender puentes que pueden funcionar en algún sentido a nivel de los conceptos o de las concepciones, pero también que creo que tienen un valor específico en el plano no ideal, ¿no? En el plano de la política y no solamente de la política. Es decir, entender que existen otras maneras de pensar la república que tienen que ver también con lo participativo, con lo popular, era un poco la meta o el interés del capítulo, hacerlo con rigor conceptual, pero no desprendiéndonos un poco de la contextualización, ¿no? que podría tener. Y bueno, me he enriquecido hoy mucho, insisto, desde el debate que tuve con mis colegas. Entonces, seguramente si hay algo que está bien dicho es porque ellas y ellos me hicieron entender alguna que otra cuestión y todo lo otro que seguramente es la mayor parte mejorable y perfectible me hago cargo. Y bueno, nada, creo que es más que valioso incluso en este contexto en el que vivimos, ¿sí? Pandémico, eh, resaltar este aspecto, ¿no? Más humano. Eh, Personalmente creo que esto es fundamental, ¿sí? Eh, Creo que el mayor desafío logrado del libro es demostrar que la buena academia solo se hace con un buen grupo humano, ¿no? Creo que esta es una perspectiva que nos atraviesa a todos, más allá de que estemos absolutamente en discordia en un montón de puntos y nos haya unido solamente un hilo y algunos árboles tendidos en esas hojas, pero creo que lo más interesante fue esto, ¿no? Acompañarnos en un proceso tan complejo como el de la pandemia, entendernos, escucharnos. Creo que en ese sentido celebra la diferencia, ¿sí? Y sin prejuicios, ¿no? Me quedo con esa idea. Luego, bueno, la invitación está a leer todo y rescato, Gabriel, un gusto lo que decías acerca del capítulo de Gonzalo, que seguramente es uno de los mejores, así que no le crean a vos. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Todos los capítulos son excelentes, tienen una excelente pluma todos. Así que a todos cabe felicitarlos, cada uno desde su área de fortalezas. Rescato esto, Emanuel, de lo colaborativo, ¿no? O sea, no hay forma hoy de comprender ningún crecimiento, y en el área del conocimiento justamente es que cuando se comparte donde progresa, ¿eh? No hay, en eso
comparto y te agradezco. Tengo una mano levantada de Emilio Cuenca. Emilio, no te vemos, pero ¿estás por ahí? A ver. Hola, Emilio buenas también noches a todos. pertenece a la Comisión de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados. Por más que él está en la vereda del frente, pero lo admitimos porque, Del bueno, otro lado de la grieta, claro, lo del queremos lado del comprar, pero activismo todavía judicial. no nos dan el presupuesto para traerlo a este lado. Emilio. Sí, haciendo gala del activismo judicial, ordenando rondines a pesar a veces de que los imputados, las víctimas no los quieren y esas cosas. Tan inquisitivas que todavía conservamos. En este caso, por suerte. Bueno, mi pregunta eran muchas, pero la voy a reducir a una que sería la más vinculada con los aspectos argumentativos del derecho y tiene que ver con una propuesta que a mí me parece muy interesante del doctor Palermo y quería ver qué enfoque, o por lo menos si brindan alguna arista que pueda servir para estimular el pensamiento acerca de esto en alguno de los capítulos del libro, que es la legitimación de la imposición de la pena. Justamente creo que es en el ius puniendi del Estado donde se ven o se manifiestan de una manera un poco más dramática las necesidades de argumentar y dar razones de las restricciones de las libertades, que creo que por lo menos en nuestro derecho termina siendo el castigo o la aflicción y dolor más relevante que se puede llegar a imponer a una persona. ¿Cómo se puede legitimar la pena en los casos de injusticia distributiva? Es decir, cuando una persona tiene que condenar a alguien que viene en un contexto marginal y que la única manera de incluirse en el sistema, si no es a través de la seguridad social, por así decir, es a través del sistema penal. Y bueno, ¿cómo el juez puede hacer para argumentar en un contexto una persona que viene desde el punto de vista de las primeras o de las etapas más tempranas de la socialización completamente excluido? Y bueno, por supuesto ya sabemos todas las problemáticas asociadas con ellos. Y bueno, hay un fracaso, por así decir, en la posibilidad de participar, ya no formalmente, aunque sea materialmente en la elaboración de las normas, que luego resultan en una restricción de su libertad, que generalmente termina siendo reincidente, ¿no? Es decir, vuelve nuevamente en ese esquema de injusticia retributiva y pareciera que la única, por así decir, vinculación que tiene es a través del ius puniendi con la democracia deliberativa, ¿no? Y además esto creo que se ve de una manera más abierta también el juicio por jurado, donde se selecciona supuestamente al pueblo soberano que de manera representativa va a imponer el castigo, y bueno, generalmente no es gente que venga de estos contextos marginales, marcados por esta injusticia distributiva desde el punto de vista alimentario, educacional, formativo, etcétera, etcétera. Esa es mi pregunta. Habrían otras más para hacer, pero quiero concentrarme en esta. Bueno, Emilio, tomo la palabra yo, te agradezco muchísimo tu pregunta, una pregunta que va al hueso, una pregunta interpeladora, como son las preguntas filosóficas. Te tengo que confesar que realmente en el libro hay una carencia, y es que ninguno de los 11 autores y autoras que hemos trabajado es penalista. Probablemente nos costó, al integrar el equipo, encontrar precisamente, bueno, se fue integrando, sería muy largo explicar cómo se fue conformando el equipo, pero fuimos conscientes en un determinado momento que en general todos teníamos un hilo conductor común, que era la filosofía del derecho, la filosofía política y el derecho constitucional, pero faltaba la mirada de un penalista. De todos modos, algo hay, una respuesta indirecta la hay en el tema de la legitimidad por empatía o por cercanía, porque evidentemente en el artículo que me tocó escribir a mí en el capítulo digo que justamente una de las grandes falencias que estamos viendo en el perfil del juez que se selecciona es el desconocimiento de estas injusticias estructurales que afectan a la sociedad y que se replican obviamente en el sistema penal. Eso por un lado. Por otro lado, te contestaría, no sé si es lo más sincero, Emilio, pero desde el lado existencial. Desde el lado existencial, la Universidad Nacional de Cuyo, a través del programa de educación en contextos de encierro, del cual yo he sido parte como titular de una cátedra y he ido y he dado clases, lamentablemente la pandemia profundizó, entre otras desigualdades porque no sé qué ha pasado con el programa en contextos de encierro, pero me parece que en la ejecución de la pena, justamente la resocialización, el estudio, el darle la posibilidad a una persona, como decís vos, que nunca tuvo acceso a la educación pública, en lo personal puedo decirte, puedo realmente confirmarte que es una forma de, lejos de la teoría, lejos, sí, cerca de la teoría, pero desde la praxis,
dar una respuesta a ese problema, ¿no? Uno dirá, bueno, pero ¿cuántas son las personas que realmente participan en la penitenciaría del programa de educación en contextos de encierro? El tema no es el número, el tema es la calidad, la cantidad, ¿no? No es la cantidad, perdón, es la calidad. Siempre digo cuando me toca hablar de esto, que cuando uno ingresa a la penitenciaría y ve ese mural pintado en lo que es el pabellón de aulas, pintado por los propios reclusos, ¿no? Que dice, la libertad es pensar en lo bueno. La primera vez que ingresé a la penitenciaría a enseñar, como profesor de la Facultad de Derecho, fue realmente conmovedor ver eso, ¿no? Entonces te diría que, a ver, no tengo grandes respuestas más que la propia experiencia. Creo que es la educación, la ejecución de la pena, el implementar una, digamos, una política de escucha, de cercanía a quienes han sido víctimas de esas injusticias estructurales, por el lado de quienes le tocan velar en ese aspecto. Y por el lado de la magistratura, Emilio, insisto, me parece que en la medida en que modelemos un perfil de juez en el Consejo de la Magistratura, justamente evaluando este tipo de competencias, por ejemplo, Mauro Benente dice en un libro, que yo cito ahí en ese capítulo, cuántos jueces son capaces de entender qué es el coeficiente de Gini, o qué es la distribución del ingreso, la desigualdad, o cuántos jueces pueden comprender, jueces y juezas pueden comprender qué es esto del techo de cristal y el piso pegajoso, es decir, categorías que hablan de las grandes injusticias tanto por el lado de la perspectiva de género como por las perspectivas de las desigualdades económicas o estructurales, ¿no? Entonces creería que la respuesta va en esa doble dirección. Pensar el perfil de juez que estamos modelando desde la universidad y desde la evaluación que hacemos del Consejo de la Magistratura, y por el lado de los vices, digamos, por el lado de la ejecución de la pena, acercarnos al que ha sido víctima de esas injusticias y brindarle educación. Creo que la universidad pública está cerca justamente de hacerlo, y que el programa de educación en contextos de encierro es algo que hay que rescatar, valorizar y defender, ¿no? Lo digo como participante del proyecto. No sé, Perdón, Gonzalo, ¿puedo si hacer querés agregar. Sí, Emilio, Yo adelante. podría hacer una cosita más, Gabriel, para hacerlo más puntual, que mi tema va por, o diga, lo que más me interesaría no es tanto en este caso, cuáles son las competencias que tiene que articular el juez para argumentar, sino más que nada el problema de la legitimidad de la norma elaborada de manera deliberativa, porque a mí me ha tocado, ya de varios años en tribunales, ver madres, y esto tiene que ver con la fragmentación a veces, desde el punto de vista normativo de la sociedad, que viene por esta injusticia distributiva, entre otras cosas, que me dicen, bueno, por ejemplo, si mi hijo solamente fue a robar, para ellos, para ciertos sectores de la sociedad, ir a robar es considerado casi, es una actividad laboral y digna, y respecto de la cual ellos ejercen sus credenciales y no tienen ningún tipo de problema de decírtelo. Entonces me concentro no tanto en ya que está, digamos, la persona que ya está institucionalizada en un contexto de encierro, de prisionización, sino a esta primera persona, ¿no es cierto?, que vive en este contexto en el que ya drogarse y salir a robar es un modo de vida legítimo. ¿Cómo se le impone, cómo se legitima la imposición de la pena que está deliberativamente establecida a través de una ley? Ese es mi tema, ¿cómo se le hace entender? Bueno, sí, comprendo perfectamente la pregunta, Emilio. Mirá, De la legitimidad de la... Porque sí, formalmente a veces ni participan sí, en la elaboración de las normas y materialmente sí. mucho menos. Y desde el punto de vista, No, yo, por así decir, del contexto de la sociedad o de la Sí. identidad normativa de la sociedad, tampoco en cierto punto participan. yo quiero decir algo, perdón, yo no soy ni siquiera abogado, yo no soy penalista, tampoco abogado, pero quería decir algo, concretamente, el capítulo 1, que es el que trabaja Ignacio, él hace un análisis del control de constitucionalidad del proceso de sanción de leyes, que es un aspecto, digamos, una nueva forma, no sé si nueva, pero es una forma de repensar el control de constitucionalidad más ligado al mecanismo de conformación de la voluntad legislativa. Es decir, más ligado no tanto al control de constitucionalidad tradicional, sino a el proceso de discusión pública, y en este caso legislativa, de sanción de las leyes. Es decir, sería algo así como el rol que debe tener el Poder Judicial en velar por la legitimidad de la sanción de las leyes. Y la legitimidad de la sanción de las leyes no solo tiene que ver con respetar el proceso formal de presentación del proyecto, de plazos, de discusión en el Parlamento, etcétera, sino también tiene que ver con la otra parte del proceso de discusión, o la parte previa, que es la discusión pública en sentido estricto, en la sociedad civil. Entonces, desde un paradigma más deliberativo,
el proceso de sanción de las leyes debe reflejar o debe expresar un proceso de discusión público-político que está más allá de la discusión entre las cúpulas partidarias. Entonces, yo creo que esa es una, digamos, nosotros tenemos algunos ejemplos de eso, de discusión pública de leyes, como ha sido el caso del aborto, como fue la ley de medios en su momento, u otros ejemplos que podemos mencionar, donde, digamos, podemos pensar, digamos, en la necesidad de la inclusión en el debate, incluso en el debate parlamentario, a través de foros de discusión y demás, de los propios afectados. Y uno de los déficits que nosotros tenemos en las democracias, y esto lo digo casi como una opinión más, si ustedes quieren, me permito, digamos, ¿no? más general, más de diagnóstico, es que los sectores vulnerados o los sectores excluidos de la sociedad no solo son excluidos de los bienes y servicios que tal vez tenemos todos los ciudadanos de clase media en adelante, sino también son excluidos de la discusión pública de los asuntos que también les atañen a su forma de vida, a sus prácticas y demás. ¿Cómo se soluciona eso? Yo no podría, de nuevo, ofrecer una solución directa, pero sí yo creo que, al menos, los filósofos usamos una palabra que es bastante odiosa, digamos, que es la de un ideal regulador, es decir, la idea de que este horizonte, este ideal regulador nos permita regular y pensar y imaginar nuevas prácticas, en este caso legislativas y judiciales, para poder mejorar eso. Es decir, obviamente, una mujer que se encuentra de pronto en un proceso judicial frente a un juez y que ha estado durante toda su vida excluida de cualquier tipo de discusión pública sobre las propias prácticas que le atañen, obviamente se va a sentir completamente excluida y no va a entender porque no ha formado parte de ese proceso. Entonces, estos dos ideales que yo mencionaba al comienzo, de inclusión y de igualdad, no son meramente ideales regulativos, digamos así como buenos deseos, sino que tienen que ponerse en práctica en la transformación social y política, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo, digamos, cuáles son los mecanismos ya más concretamente jurídicos, o cuáles son las herramientas que tiene el juez y demás? Eso yo ya sobre eso no podría opinar, pero sí me parece importante mencionar y tener en cuenta esto. Obviamente esa mujer no va a sentir que forma parte, no va a sentirse parte del proceso de la ley, y por lo tanto, para esa persona, ella no es sujeto de la ley. Uno de los grandes principios que plantea Habermas con la democracia deliberativa y el derecho pensado deliberativamente es que uno es sujeto y objeto de la ley. Entonces, si solo soy objeto de la ley y no soy sujeto de la ley, entonces se pierde, digamos, uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho pensado en estos términos. Bueno, Clarísimo, no sé Gonzalo, sí, muy, si responde, y muy claro perdón que yo no soy el mejor especialista en estos temáticas, pero me parece que el punto de vista político puede aportar algo. Claramente la respuesta abarcaba ambas miradas, las más jurídicas y la más filosófica, porque en definitiva, en esta relación también tenemos el derecho visto como idea y como ideal, ¿no? Y se ve más que nunca. Estamos sobre las 20:30, ya casi con la hora prevista de cierre. Yo no sé qué les habrá parecido a ustedes, yo me quedaría a escuchar a Gonzalo, a Carlos y a, bueno, a ¿dónde está que se me fue? Manuel, horas y horas, porque siempre es un gusto y aprendo con ellos continuamente. Los mismos bueno, con quienes han intervenido. Si no hay, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta concreta en el chat. Bueno, de nuevo los saludos, las felicitaciones, ahí lo pueden ver, Gonzalo, Carlos. Si no hay algún otro comentario, algún otro aporte, alguna otra pregunta, iríamos finalizando. Yo acabo de compartir en el chat el enlace para quienes estén interesados en la compra del libro. Se compra por internet, como se hace todo últimamente en estos días. Y bueno, si no es para más, yo tenía pensado una pregunta final, pero que le he sacado los signos de pregunta. Dado que Gonzalo me ha dado el pie, yo digo, bueno, quizás una buena forma de
pensarlo, el tema que han planteado, esto de Estado de Derecho, legitimidad, sea pensar en un derecho aumentado a escala planetaria, ¿no? Como una forma de incremento de democracia y como una forma de incremento de Estado de Derecho. Lo había planteado como pregunta para ver que me respondían, por supuesto, pero le saqué el signo de pregunta. Y quisiera, si por ahí que podemos quedarnos con esta idea, a lo mejor sea una de las posibles alternativas en esta complejidad que nos toca, que es global, que es planetaria. Gonzalo, Carlos, el micrófono es de ustedes, cierren la charla como creen conveniente. Bueno, de mi parte simplemente agradecerte, Gabriel, por la iniciativa, por habernos cedido este espacio en nombre del Colegio de Abogados, agradecerle a Fernando, a Matías, a las autoridades presentes aquí, por habernos también facilitado los medios para poder llevar adelante esta investigación en estos 2 años que han transcurrido casi en un contexto de pandemia, y solamente eso, invitarlos de mi parte a la lectura del libro y por sobre todas las cosas a las críticas. A nosotros nos hace bien recibir críticas propositivas. Nosotros no creemos estar, eso está de más decirlo, pero no, digamos, no sé si está de más. Nosotros no creemos estar en posesión de la verdad, ni mucho menos. Estamos permanentemente aún en el hemisferio de la vida buscando justamente progresar en nuestra investigación, de modo tal que todas las devoluciones, críticas, contribuciones son bienvenidas. La mayoría de todos ustedes y de todas ustedes nos conocen, tienen nuestros correos, cualquier cosa yo lo dejo acá en el chat, para ida y vuelta en la lectura y en la crítica constructiva del conocimiento. De mi parte solo eso, y agradecerles una vez más la cortesía, la delicadeza de estar aquí presentes. Bueno, también me sumo a los agradecimientos nuevamente al Colegio de Abogados, a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Ciencias Económicas, a la Universidad de Mendoza, que nos han avalado, digamos, en la presentación de este libro, a la editorial nuevamente, y bueno, a quienes han estado presentes, porque también las preguntas que nos han hecho han sido muy interesantes, y bueno, sumarme a lo que dijo Carlos, nosotros somos profesores de la Universidad Nacional de Cuyo, y estamos, digamos, ahora en pandemia, nuestros Google Meets están abiertos, pero en situación normal nuestras oficinas están abiertas, también para conversar, para tomarnos un café, para discutir, para charlar estos temas. Y a mí personalmente me gustaría, mantener este contacto, esta discusión y estos debates. Creo que se puede, del debate interdisciplinario entre diferentes especialidades, el derecho, la filosofía, la historia y demás, se pueden hacer ricos debates, construcciones, y bueno, y seguir aprendiendo, y también incluso mejorando la calidad de lo que escribimos y de las clases que damos, porque muchos de los que estamos aquí también somos docentes, así que, y también hay alumnos o ex alumnos que he visto por ahí, también eso me alegra un montón, y bueno, así que es todo disponible de Alberto para que mantengamos esta conversación y en otros ámbitos o futuros eventos. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por todo, Gabriel. Un placer enorme, muchas gracias a todos y a todas las presentes. Es un placer inmenso tenerlos a ustedes y desde la Comisión de Filosofía del Derecho y desde el Colegio de Abogados que me toca representar en este momento, más que agradecido, y también reiterar el agradecimiento a los autores y a las autoridades presentes de quienes también han acompañado a este encuentro. Llegamos a casi 50 personas por momentos, así que creo que para un viernes a la noche, salvo que alguien viva a 5 horas de diferencia, están los demás. Es un momento muy bueno para reflexionar algo que nos cruza a todos y a todas, de alguna manera, que es nada más ni nada menos que el Estado de Derecho y la legitimidad. Así que muchas gracias, enormes gracias, felicitaciones, aplausos por la obra. No tengo duda que es una contribución y que tiene que estar en todas las facultades de Derecho y en el Colegio de Abogados y en todos los estudios de abogados, por lo menos a los que nos interesa que el derecho avance. Gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias.